Ha sido mi cumple esta semana. Tengo 43 años, aun cuando yo suelo decir que tengo 20 años más 23 de experiencia. Te confieso que estoy feliz. Desde que estoy en los 40 me siento en una atalaya donde tengo un conocimiento y además tengo experiencia. Recuerdo cuando era adolescente y hablaba con la pomposidad con la que hablan los adolescentes de la vida. Y mi padre con cariño me decía: hija, te faltan los años no cumplidos. Yo no entendía muy bien a qué se refería. Normal, me faltaban los años no cumplidos. Ahora lo sé. Sobre la experiencia cuentan una historia preciosa de Picasso. Estaba una vez sentado en un parque en París dibujando. Cuando una mujer le reconoció, se acercó veloz y le rogó que le hiciera un retrato. Picasso accedió, tomó un lápiz y en 5 minutos había hecho el retrato. La mujer estaba maravillada con tal belleza y la forma como había capturado la esencia de su rostro. Estaba feliz. Le preguntó entonces cuánto le debía, a lo que Picasso le dijo 5.000 francos. La mujer, sorprendida y un poco incrédula, le preguntó: ¿cómo es posible que me cobre usted tanto si le ha llevado 5 minutos hacerlo? Entonces Picasso le dijo: no, madame, me ha llevado toda la vida pintarla como lo he hecho. ¿Qué duda cabe que la experiencia es un grado? Y en esta época en la que hablamos tanto de los millennials, con todo el cariño por los millennials, es como si a los 25 años no has hecho una startup, la has vendido y eres millonario, como si no hubieses hecho nada importante con tu vida. Pues déjame recordarte que grandes proyectos se pueden comenzar en cualquier momento. Como dice el proverbio chino, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, porque estarías bajo su sombra. El segundo mejor momento es hoy. Hay historias fabulosas como la de Amancio Ortega, que abrió su primera tienda de Zara a los 39 años. O un señor llamado Sam Walters, que después de una carrera de management en el mundo del retail, quiso reinventarse y a los 44 años abrió una tienda en Arkansas llamada Walmart. O Roy Kroc, que probablemente no te suene el nombre, pero sí te habrás comido una de sus hamburguesas. Era un vendedor de batidoras de helado y a sus 52 años compró el primer restaurante de McDonald's. Desde entonces es historia. O si te gusta la moda, la diseñadora Vera Wang comenzó a hacer su primer diseño a los 40 años. Así que con mis 20 años y 23 de experiencia, te digo que a cualquier edad tienes miles de posibilidades de hacer algo grande por delante. Ah, por cierto, y si quieres saber qué me he regalado de cumpleaños a mí misma, te veo por aquí el próximo martes. Y hasta entonces, te pregunto, ¿y tú? ¿Qué has aprendido hoy?